Muy buenos días, pastores, hermanas, muy buenos días. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por su esfuerzo que han hecho. Estoy seguro que aún varios están en camino, pero en este tiempo tan especial que nos toca vivir como nación, sé que están haciendo un gran esfuerzo y espero que lo hagan mañana también. ¿De acuerdo? Yo sé que mañana va a haber toda una expectativa también, pero recuerde que son 2 días de este seminario que vamos a estar teniendo con el doctor Gabriel Floresiani. ¿Quién es el doctor Gabriel Floresiani? Es médico psicoterapeuta de la Universidad de Buenos Aires, pastor evangélico, posee un título en maestría en teología por el Instituto Bíblico Buenos Aires, presidente fundador de la ONG Amor en Acción, director del área de bioética y asuntos psicosociales de la Federación Evangélica Pentecostal de la República Argentina, director del área de bioética de la organización interreligiosa Acción en Paz, también es conferencista y dicta seminarios sobre la importancia de la unión entre la ciencia y la fe como herramienta para profundizar el entendimiento y la resolución de las problemáticas del ser humano. Es autor de varios libros, acá vamos a tener a nuestra disposición, a lo mejor después los que quieran adquirir. Este es el último, ¿verdad, pastor? Neurociencias y liderazgo según Dios, comprendiendo la mente para desarrollar un líder de fe. Así que les recomendamos su adquisición y algunos libros más que él ha traído. También quiero hacer presente de parte del pastor Fernando Hidalgo, reciban saludos, él está por motivos propios de su ministerio y labor pastoral con algunos otros pastores de la Alianza que tampoco han podido estar ahora con nosotros, pero han viajado para poder también apoyar a algunas iglesias en otras partes del mundo. Entonces, en ese sentido, él no puede estar con nosotros, pero reciban saludos de parte de él. Muy bien, quiero presentar e invitar al doctor Gabriel Flores, lo recibimos con un fuerte aplauso para que él nos pueda dictar en este tiempo. Hoy es toda la tecnología, ¿no? Los audiovisuales. Muy buenos días, un gusto poder estar aquí, estar con ustedes. Un día tan especial con respecto al partido. Y bueno, es un tema emocional, ¿no? Las emociones colectivas. Pero bueno, vamos a entrar en la temática sobre la consejería. Vamos a estar hablándolo desde el punto de vista bíblico. También vamos a poder entrar en algunos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, cómo funciona el cerebro humano y cómo todas estas cuestiones, las cuales trabajamos en la consejería, tienen que ver con su correlato neuronal, cómo es que funciona todo el sistema en nosotros. Vamos a buscar en nuestra palabra, en la palabra de Dios, segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo la palabra. Muy bien. Dice la palabra, segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está, ahí tenemos la palabra en el PowerPoint. También allí dice en el libro de Proverbios: por la soberbia solo viene la contienda, mas con los que reciben consejos está la sabiduría. Quiere decir que es importante para Dios que el ser humano, a partir del momento de la conversión, empiece un proceso de crecimiento, un proceso de transformación, un proceso en el cual el nuevo nacido, el creyente, empieza a caminar el camino de la transformación. Y esta transformación
que es un proceso a partir del momento en el cual recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, implica cambios, implica permanentemente una transformación del ser. Y es ahí donde toma importancia la consejería, donde toma importancia lo que nosotros vamos a estar desarrollando. En el día de hoy voy a dar algunos aspectos introductivos de la consejería o del ser desde el punto de vista bíblico, y también nos vamos a sumergir en las neurociencias, nos vamos a sumergir en cómo funciona el sistema nervioso, de tal manera que esta transformación, la cual nos habla la palabra de Dios, se aplica en nuestro ser. Y el día de mañana vamos a tomar distintos casos de consejería, por ejemplo, aborto, violencia familiar, abuso infantil, homosexualidad, todos estos temas de consejería puntuales, y le vamos a dar el punto de vista médico también, para cómo poder tener algunas herramientas más. Vamos al siguiente PowerPoint. Dice allí el Pablo aborda el tema de la santificación, la cual es el objetivo de la consejería. Entonces, cuando vienen las personas a nuestra iglesia y reciben a Cristo como Señor y Salvador, muchos de ellos vienen cargados, vienen angustiados, vienen con problemas múltiples. No sé cómo será aquí en el Perú, pero en la Argentina las personas vienen cada vez más con muchos problemas. ¿Sí? Antes alguien venía a la iglesia, le predicábamos a Cristo, esta persona recibía al Señor y empezaba un proceso de discipulado, un proceso de estudio de la Biblia. Pero hoy en día nos encontramos con personas que vienen con profundas problemáticas psicofísicas, emocionales. No solamente espirituales, sino psicofísicas, emocionales, y las sumamos a las espirituales. Y nos pasamos mucho tiempo aconsejando a la persona, allá decimos ministrando a la persona, para que ésta pueda algunas veces recién, al calmar toda la problemática que viene trayendo, tener la posibilidad de predicarle a Cristo. Porque vienen tan sumergidas en su problemática, vienen tan afectadas por lo que les está pasando, que uno hace el intento de predicarle a Cristo, de la cruz de Jesús, y muchos de ellos aún se encuentran tan bloqueados emocionalmente, tan bloqueados por la urgencia y la necesidad que los agobia, que es como que quisieran solamente que uno trabajase con sus problemáticas. Eso es lo que está pasando en Argentina. No sé si en el Perú, en todas partes, mi hermana, y un gusto verla. ¿Cómo le va? En todas partes. Esto es lo que está pasando porque la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado. Vivimos en una sociedad en donde la depresión es una pandemia mundial. Una sociedad donde el trastorno de ansiedad, el ataque de pánico, el insomnio son cuestiones masivas y que muchas veces no escapan también de la experiencia de muchos cristianos. Entonces esto nos llama y nos obliga también a poseer nuevas herramientas, a tener nuevas capacidades para ayudar a dichas personas. Dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Sí, acá claramente entonces el apóstol Pablo nos dice que a partir del hecho del nuevo nacimiento tenemos la promesa y el mandato de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu para perfeccionar nuestra santidad delante de Dios. 2 Corintios 13:18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor,
el Espíritu, es decir, esta transformación permanente a partir del nuevo nacimiento de Jesús. Y la palabra transformados es permanente de uso de parte de Pablo. Entonces la consejería pastoral, la ayuda pastoral va en este sentido. Ayuda a que la persona pueda ser transformada. Nosotros hemos sido llamados por el Señor a convertir discípulos. El Señor Jesús dijo: id y hacer discípulos en Cristo, enseñándoles las Escrituras y enseñándoles a vivir de acuerdo a Cristo. Tenemos el proceso del discipulado y podemos acompañarlo con el proceso de la consejería pastoral, aquellas cuestiones que el individuo no puede resolver por sí mismo. Hay una especie de bloqueo psicoemocional en las personas. No estoy hablando en el área del espíritu, porque el espíritu ya ha sido regenerado por el Espíritu Santo y el poder de Dios. No hablo en la esfera del espíritu humano, sino que en este momento hablo en la esfera, en el nivel de la mente, de la psique, como Pablo nos enseña también en distintos pasajes de la Escritura. En esta parte del ser, que luego la vamos a ver en profundidad, en esta parte del ser que tiene que ver con la psique humana, es donde estas personas están profundamente bloqueadas. Y nosotros somos un todo, y cuando un área de nuestro ser está bloqueada, va a repercutir fuertemente en las otras áreas. Luego de la conversión a Cristo empieza la consejería, este pasaje tan común, y mejor dicho, tan de uso común, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Aquí viene el principio de todo, acá viene el principio del nuevo nacimiento en Cristo, el principio el cual nos permite avanzar en este camino y en este proceso de la transformación santificadora a partir de la experiencia del nuevo nacimiento, de la experiencia de la santificación, y a través de esta experiencia de la santificación, la capacidad entregada por el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes para avanzar en esta transformación hasta el día de Jesucristo. Entonces vemos permanentemente un proceso, una transformación. Se usa verbos que están en movimiento, verbos los cuales nos guían al entendimiento de un avance continuo en la vida del creyente. La palabra nuevo es traducción del original griego kainos, que significa nuevo, fresco. Algo que ha sido hecho muy recientemente, algo de una nueva calidad, que se encuentra en estado de no uso, algo desconocido hasta el momento o acerca de lo cual no se había escuchado antes. Es decir, cuando recibimos a Cristo, una nueva naturaleza en el Señor viene a nosotros, y esta nueva naturaleza en Cristo ahora sí está en condiciones de empezar el camino de la santificación, el camino de la transformación. Fíjense ustedes el detalle. Cuando Pablo está hablando aquí en 2 Corintios 5:17, está hablando de esta transformación espiritual, la cual es inmediatamente realizada o hecha por el Señor en el momento de recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero luego entonces empieza al nivel de la psique humana el proceso de la transformación. Como visión bíblica del ser, ¿cómo es que la Biblia en general presenta al ser? ¿Cómo la palabra de Dios nos enseña qué es el ser? El Señor Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar.
Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El uso dado en el contexto bíblico a los términos originales hebreo nefesh y psique en el griego muestra que la palabra alma se refiere tanto a una persona como a un animal o a la vida que hay en ambos. Entonces, la cosmovisión bíblica del ser habla del alma, del ser viviente en un todo, el ser viviente en un todo. Es interesante el Señor Jesús cómo discrimina al ser en este todo. Dice con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, introduce el término de la mente humana, introduce el concepto de la psique, introduce este rol fundamental del ser humano, pero también teniendo una estructura que le permite, como la mente, poder tener un registro de sí mismo. Miren, lo más maravilloso y misterioso de la creación es que el Señor ha puesto el alma en nosotros. Nosotros somos materia como la madera, como las estrellas del universo. Aún somos creados con los mismos materiales que los animales, pero Dios le ha entregado al hombre la capacidad de la conciencia. Este es el gran misterio. Somos seres materiales, pero con una conciencia. Y esta conciencia es la que nos permite tener una capacidad de entender que hay algo trascendente, que hay algo más allá, que soy un yo, que soy un individuo, que soy un ser, que tengo recuerdos, que tengo pasado, que tengo futuro. La conciencia es la que me da la capacidad de entenderme a mí mismo y entender que hay un Dios. Esto es lo maravilloso de la conciencia. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Claramente entonces el Señor Jesús nos está enseñando sobre las profundidades del ser. En la consejería trabajamos con el alma, con el ser viviente, con el ser en su conjunto. El alma en el Antiguo Testamento no significa una parte del hombre, sino el hombre completo, el hombre como ser viviente. De manera similar, en el Nuevo Testamento significa la vida humana, la vida de la persona, el sujeto consciente. Deuteronomio 6:5 dice: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza vital. Entonces, otra vez más, el concepto del ser en la Biblia habla de un todo, un hombre completo, un ser completo, el cual no está dividido en compartimientos estancos. Muchas veces tenemos la idea, o cuando hacemos consejería o ministramos espiritualmente a las personas, de que estamos trabajando en una sola área del individuo. Algunas veces pensamos que solamente estamos trabajando en el área espiritual. No, ahora voy a trabajar en el área del alma. Dice, no, ahora voy a orar por el área del cuerpo. Bueno, desde el punto de vista bíblico, la cosmovisión, la visión, es que cada vez que nosotros estamos ministrando o trabajando con una persona, estamos trabajando en el todo del ser. ¿Bien? Somos un todo. Entonces, el impacto de mis palabras, el impacto de mi oración, el impacto de mi consejo va a trabajar sobre todo el ser en su conjunto, produciendo la palabra de Dios, la libertad que el ser humano necesita. ¿Sí? Este es un concepto importante, porque durante mucho tiempo nos hemos acercado a las personas de una manera sesgada, de una manera dividida, y nos olvidamos que la persona es un ser por completo, un ser entero, un ser que necesita a Cristo en todo su ser. Jesús dijo que era necesario servir con toda el alma y todas las fuerzas, y además con toda
tu mente. ¿Sí? Todo el enfoque del ser entonces en el servicio a Cristo. Ahí vamos, primera fotito, ahí. Ahí vamos. El hombre se presenta en la Biblia como una unidad. Génesis 2:7 dice que el Señor sopló aliento de vida. A ver si acá podemos... No llega. No va a llegar. Bueno, miren, el ser humano, un ser completo, un ser íntegro, un cuerpo. Pablo habla del templo del Espíritu Santo, es decir, dentro de esta creación divina de nuestro ser, allí el ser humano, el hombre y la mujer, el varón y la mujer, allí siendo un ser único y completo. Y ahí pueden ver un cerebro, una masa encefálica que está al lado, porque la consejería va a trabajar sobre la psique del ser humano. La consejería va a trabajar sobre los pensamientos, las conductas, las emociones y todo lo que tiene que ver con el área psicoemocional del individuo. Todas estas funciones que nos habla la Escritura de inspirado por Dios, entender, transformaos. Todos estos procesos que nos menciona la palabra de Dios se producen gracias a que el Señor nos ha provisto de este maravilloso sistema nervioso, de este maravilloso cerebro, el cual nos da la capacidad de entender, comprender y también tener emociones. La palabra de Dios penetra en todo el ser. Este versículo es muy poderoso, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sí, el autor de Hebreos entonces nos sumerge a una profundidad del ser y también nos enseña de lo profundo que significa la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, entrando, penetrando hacia las profundidades mismas de la conciencia. No sabemos dónde está la conciencia. La ciencia no ha podido determinar en qué lugar del cerebro o del ser se encuentra la conciencia. Esto es un misterio, hay grandes discusiones, no se entiende bien dónde está el ser. Cuando hablo conciencia, desde nuestra visión podríamos hablar el espíritu. Algunos dicen el espíritu está acá, está en algún lugar del cerebro, otros en el otro lugar. Pero a ciencia cierta, la ciencia no ha podido determinar en dónde está la conciencia. ¿Dónde se encuentra el ser, la vida, el soplo de vida que el Señor nos enseña en Génesis? Pero dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, porque tiene que entrar hacia profundidades. Esto nos da la sensación de que no es una cuestión superficial del ser. El ser no es solamente un patrón superficial de una conciencia superficial. En este momento nosotros estamos usando la conciencia superficial. Ustedes me están escuchando, están analizando lo que digo, están pensando, están aprendiendo. Aún nuestra mente puede estar pensando qué vamos a almorzar, a dónde nos tenemos que ir luego de la reunión, qué vamos a hacer para el partido hoy a la noche. Es decir, fíjense lo poderoso de nuestra mente, ¿no? Esto los predicadores y los pastores lo sabemos, ¿o no? Bien, cuando estamos predicando, la mente humana se puede ir. Ese es el nivel de conciencia superficial. Pero hay un nivel de conciencia profundo en el cual están guardados nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestras vivencias. Un lugar de la conciencia profunda que aunque no la tenemos registrada, sigue trabajando dentro nuestro. De tal manera que en este mismo momento ustedes pueden evocar un recuerdo del pasado,
De tal manera que ustedes pueden evocar en este mismo instante una emoción que fluya desde dentro de vuestro ser, que no saben de dónde viene. Pueden traer en este momento, si se les cruza una idea, un pensamiento, si ven una persona, si ven un color, escuchan un sonido, eso puede disparar en algún lugar del cerebro que ustedes asocien esta información y la conecten con otra información más profunda, la cual va a traer información de la conciencia profunda. Entonces nos movemos a distintos niveles de conciencia. Una conciencia superficial y una conciencia profunda. A mi entender, es aquí donde el escritor de Hebreos, o es hacia aquí donde el escritor de Hebreos nos llama y nos pone en autos. Nos dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. Ahora, si necesito una espada de 2 filos y que tiene que cortar, nos está dando entonces la imagen de que debo de ir, o la palabra de Dios va a la profundidad de la conciencia. Que cuando nosotros ministramos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos haciendo consejería, la palabra de Dios va a entrar a las profundidades del ser para traer la información vital para desbloquear al individuo de esas emociones o esas situaciones profundas, las cuales tal vez lo tienen atado o lo tienen bloqueado. En el consultorio nosotros ejercemos la medicina en forma práctica con mi esposa Cecilia, la cual está allí atrás, así que si alguno tiene una consulta en psiquiatría le pueden hacer la consulta. ¿Sí? A ver, Ceci, saluda para que te conozcan. No trajo el recetario, ¿eh? Eso sí. Muy bien. Entonces, miren, en mi experiencia en la psicoterapia he podido ver que el más importante y el supremo para entrar a los niveles de conciencia profunda es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra a esos niveles profundos de conciencia y logra traer la información para que la persona, una vez que tiene la información en su conciencia, pueda elaborarla, pueda entenderla, pueda perdonar a quien tiene que perdonar, pueda entender la situación que de otra manera no puede entender. ¿Sí? Esta es la función del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Por eso, a mi entender, la consejería bíblica, ya lo dije con la definición, pero la consejería tiene que estar fuertemente acompañada con la palabra de Dios. La consejería, la palabra, es un manual de consejería, es un manual en el cual el individuo va a poder entender y comprender aquellas cuestiones profundas de su alma. Por supuesto que es importante los manuales de consejería, no, de ninguna manera estoy diciendo que no se usen, o técnicas o métodos, debe de ser usado, por supuesto, ¿por qué no? Pero necesitamos aconsejar a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Cuando soltamos la palabra, entonces soltamos la acción del Espíritu Santo para que penetre en lo profundo de la conciencia del individuo, que es donde están sus traumas, donde están sus dolores, donde están aquellas cuestiones profundas psicológicas que viene trayendo desde el momento prácticamente de la concepción. Miren, en la 3ª semana de gestación, un embrión empieza a captar la información que lo rodea. La 3ª semana de gestación se cierra el tubo neural del embrión y esa es la parte embrionaria del sistema nervioso. A los 3 meses, el feto tiene una capacidad prácticamente igual a la nuestra para captar información de todo lo que le rodea e información vital de parte de la madre. Estamos hablando en el 3er mes de gestación.
Por eso muchas veces cuando nosotros implementamos la consejería y le preguntamos a las personas de sus vivencias en la infancia o en la adolescencia, muchas veces las personas no tienen la información. Dicen, pero mi papá y mi mamá estuvieron bien, no he sufrido grandes traumas, no he tenido grandes dolores. Mis padres no se separaron, se llevaron bien. Y entonces uno está buscando dónde está el origen del trauma, dónde está el origen de la herida emocional, psicoemocional. Tal vez se produjo mientras esa persona a la cual le estamos ministrando consejería estaba en el vientre de su madre. Hace poquito tiempo, no hace 2 meses, que llegó un paciente a la consulta, un hombre ya de 40 años, que hace 8 meses dejó el consumo de cocaína y ahora está con un brote psicótico. ¿Sí? Estamos trabajando allí, sacándolo del brote psicótico y demás. Un paciente inhibido, que no habla, que se queda mudo, sin gestualidad. Y claro, cuando yo hablaba con el papá y con él, no, pero mi esposo y mi familia, me decía él, no he sufrido ningún tipo de trauma aparente. Entonces cité a la mamá a la consulta. Digo, bueno, acá no estoy encontrando el lugar, no estoy encontrando la huella, hay algo que no me cierra. ¿De dónde vino esto? ¿Por qué este hombre tiene 20 años de consumo de cocaína? ¿Por qué llegó a un brote psicótico? No cualquiera hace esto. Hay una razón, hay un origen. Entonces cité a la mamá como fuente de información. Y entonces comencé a hacerle en interrogatorio a la mamá de la vida. Y bueno, me presentaba una vida normal, un matrimonio normal, sin grandes problemas. Hasta que en un momento le pregunto a la mamá, a la madre, dígame, ¿usted lo quiso abortar? Y la mamá se sorprendió por la pregunta y me hizo así. Estaba el hijo al lado, ¿no? De 40 años. Me hizo así. Entonces lo hice salir al paciente y me quedé conversando con la mamá. Entonces me dijo, mire doctor, mi hijo siempre fue triste. Desde chiquito ya era melancólico. Ya desde pequeñito, desde sus primeros años era melancólico, triste, no hablaba, estaba apagado, nunca se rió ya desde niño. Digo, bueno señora, pero dígame, ¿usted lo quiso abortar? Me dijo, sí doctor. Cuando apenas quedé embarazada, mi novio me exigía que lo aborte porque teníamos que vivir en la casa de mi suegra y toda una problemática por lo cual mi novio me presionaba para abortarlo. Así que me coloqué inyecciones, pero no logré abortarlo. Fíjense ustedes. A ver, este hombre, vamos a ponerle un nombre X, un nombre, qué sé yo, ficticio. Vamos a ponerle Fernando, por ponerle Fernando. A ver, ¿algún Fernando acá? Acá dice, uy, justo, Fernando. Bien, entonces fíjense ustedes, ¿no? Fernando tiene 40 años y el hecho que la madre lo quiso abortar cuando él era apenas un embrión, unas pocas células, siguen impactando su psique 40 años después. Porque para nuestra mente no existe el pasado. Nuestra mente vive en un presente continuo. La información psicoemocional, la información emocional de la realidad externa, la cual recibimos desde los orígenes mismos de nuestro ser, quedan guardadas para siempre en nuestras neuronas. Y aunque pasen los años, pueden pasar los años y muchos años, como en el caso de este muchacho, siguen actuando sobre nosotros. La madre me decía, de niño ya era melancólico, de niño era triste, era un niño apagado, sin vida. De niño. Entonces el ambiente en este caso no tuvo injerencia en su trauma. Tuvo injerencia el intento de aborto que sufrió
cuando él estaba en el vientre de su mamá. Fue un trauma. Él es un sobreviviente de una guerra. Cuando él nació, apenas nació, ya tenía un efecto de estrés postraumático. Ya tenía un problema emocional, recién nacido. Esto es lo increíble de la psique humana. Y estamos hablando de alguien que todavía estaba en el vientre de su mamá y prácticamente era un conjunto de células. Entonces, nosotros no somos resultado del hoy solamente, no somos resultado del ahora, no somos solamente resultado de los últimos 10, 20, 30, 40 años. Somos resultado del proceso que vamos recibiendo y absorbiendo prácticamente desde el mismo momento en el cual hemos sido concebidos. Por eso la palabra de Dios en hebreo claramente nos da este concepto, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, porque el Señor y el escritor de Hebreos sabían que la palabra de Dios tiene que ir a las profundidades del ser para poder sanar y curar todas esas heridas emocionales profundas que evitan que el ser humano pueda desarrollarse como Dios quiere. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Claramente aquí, otra vez, alma y espíritu en un conjunto. Miren, en mi entendimiento, y uno va haciendo, como les decía a los hermanos, que me ha tocado en varias iglesias acá en Lima, estamos haciendo teología, estamos pensando juntos ante los avances de la ciencia. Así que no es nada absoluto, simplemente son interpretaciones las cuales uno va haciendo y va llevando adelante. Pero el alma y el espíritu en una solución de continuidad. Quiero que en esta mañana pensemos juntos y tratemos de sacarnos de alguna manera la idea del individuo en comportamientos estancos. Quisiera, si Dios quiere, poder decirles que somos un ser y que cuando cada área se ve influenciada a la otra en un conjunto, porque muchas veces me preguntan, pero pastor, ¿dónde está el espíritu? ¿Y dónde está la psique? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Cuál es la división en cada uno? A mi entender, hoy, al día de hoy, es un todo continuo. Es un todo continuo. Por eso la palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Templo. Todo el Espíritu Santo moviéndose en todo nuestro ser, no solamente en nuestro espíritu. Dice, y penetra hasta partir del alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos. Coyunturas y tuétanos. Ahí nos podríamos ir, a ver, acá. Vamos a, perdón, te saqué la figura 15, por favor. La imagen 15. Muy bien. Cuando Hebreos habla de las coyunturas y tuétanos, podríamos pensar, no es absoluto, que se está refiriendo a las profundidades del gen. Este es un cromosoma. Son dos cadenas de cromosomas, como dos cordoncitos que ustedes ven ahí, y hay unos puentecitos, ¿los ven? Que unen los dos cordones. Esos son los genes. ¿Bien? Este es un cromosoma. En esos genes está la información, como dice el texto bíblico, por eso lo puse directamente, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 5:20. Si no tuviésemos este ADN, este cromosoma, este versículo no existiría. Si Dios no nos hubiese creado con cromosomas y con genes, este versículo no existiría. ¿Por qué? Hoy la ciencia sabe, las neurociencias y la genética, sabe que hasta 3 y 4 generaciones hacia atrás, las vivencias emocionales de nuestros antepasados siguen influenciando en nosotros. Esto no lo dicen los teólogos ni los biblistas. Este es descubrimiento
de la gente que se dedica al genoma humano. Es decir, lo que mi tatarabuelo, bisabuelo y antepasado profundo vivió o sufrió o algún impacto emocional, tengo la capacidad de que mis genes traigan esa información emocional. Emocional. Siempre se supo que traíamos la información de lo grueso, ¿no es cierto? De la manera, de nuestra manera, cómo es nuestra cabeza, nuestros hombros, nuestra nariz, nuestro cuerpo. Bueno, eso sí se sabía que los genes traían, y de hecho lo traen la información. Lo que no se sabía tanto era el poder que tiene la información genética para traer vivencias emocionales. Podríamos decir en ese mismo punto, espirituales. Acuérdense que no estamos dividiendo, estamos hablando de una misma corriente. Entonces, muchos preguntan, entonces, ¿cómo yo heredo las maldiciones generacionales? ¿Cómo heredo la maldad de mis antepasados? Esto podría ser una explicación física de cómo pasa la información a través de las generaciones. Entonces, cuando Hebreos 4:12 dice hasta las profundidades de los tuétanos y las coyunturas, ¿no? Como veíamos ahí. A ver, lo voy a buscar bien. Acá. Ahí. Y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Está hablando tuétanos, médula. La médula está en el canal raquídeo, aquí en nuestra columna vertebral, la médula está por aquí por dentro. La médula, allí están todas las células madre y demás. Allí también se encuentran todas estas células que tienen el ADN. Entonces el Espíritu Santo, la palabra de Dios, también entra hasta las profundidades del genoma, transformando aún, ponemos la fotito del genoma, el 15, por favor. Ahí. El Espíritu Santo trabaja a nivel del cromosoma. Si no trabajase a nivel del cromosoma, no podríamos cambiar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque el ADN produce proteínas, las cuales son nuestros pensamientos y emociones. ¿Nunca te preguntaste qué es el pensamiento y dónde está el pensamiento? ¿Dónde están las emociones y qué son las emociones y el pensamiento? Son proteínas que son elaboradas por el ADN del núcleo de la célula neuronal. Bien. Por eso, cuando una persona, de la misma manera que nosotros podemos heredar información emocional como este paciente que les contaba, esa información quedó en el ADN. Este momento en el cual él estaba haciendo de alguna manera un intento de asesinato por parte de la mamá, él estaba registrando estas sensaciones emocionales y la estaba guardando en sus neuronas, pero la estaba guardando en el núcleo de sus neuronas, en los cromosomas. Y entonces nació un niño triste, nació un niño melancólico, nació un niño sin sonrisa. ¿Por qué? Porque él se enfermó en realidad en el momento en que la madre lo quería matar. No le dio tiempo para tener una vida distinta. Fíjense ustedes, esto es en el consultorio, pero en la iglesia también recibimos este tipo de cuestiones. En la iglesia también nos toca ministrar, trabajar con personas con estas problemáticas. Por eso, la palabra de Dios. Porque ahora vamos a ver un concepto que se denomina epigenética. Ahora vimos cómo la genética puede influenciar mi conducta, mis pensamientos y mis emociones. Pero lo que hoy se sabe, y en donde se avanzó muchísimo los últimos años, en un concepto novedoso que ha transformado el acercamiento en las terapéuticas y podríamos decir que también podemos usarlo en el concepto de la consejería. El concepto es la epigenética.
La epigenética es el estudio de los cambios hereditarios en la función genética que se producen sin un cambio en la secuencia de ADN y no pueden ser explicados por la genética. Es decir, fenómenos que no afectan a la secuencia de ADN, pero sí varían su expresión. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a poner acá. Yo acá tengo 2 cromosomas. Esto es un cromosoma. Vimos la secuencia de genes. Los genes traen la información. Por ejemplo, vamos a poner de este paciente de Fernando. Hubo una transformación, está guardada en este gen. Vamos a ponerle información de tristeza. Tristeza. Este gen se está expresando, se expresa, se está expresando, está despierto, está produciendo tristeza, está trayendo información de tristeza. Entonces, sale la información de tristeza y se va a producir una proteína de la tristeza. Y esta proteína de la tristeza va a modular a la neurona, que ustedes bien saben que es la célula del sistema nervioso. El ADN de la tristeza, este gen de la tristeza está produciendo proteínas de la tristeza. Estas proteínas de la tristeza, por una serie de mecanismos biológicos y moleculares, va a traerle la información a la neurona, que acá está el núcleo de la neurona donde está el ADN. Y esta neurona va a producir información de tristeza. Quiere decir que a partir de la experiencia de esta persona que tiene en el ADN la tristeza y está sintetizándose químicamente, la tristeza es una emoción, es química, va a impactar en la neurona y esta neurona va a manejarse a través de la tristeza. Va a ser una neurona que está depresiva, que en vez de estar trabajando a un 100%, va a estar trabajando a un 30%, produciendo menos de lo que tiene que moverse, de la actividad que tiene que realizar. Por eso este jovencito, este recién nacido, era triste, porque se estaba aquí, pero esta tristeza que él recibió, la recibió en el vientre de su mamá, producida por un hecho externo. Desde afuera, alguien le puso una inyección a la madre y la madre sintió esa emoción, pero él sintió lo que estaba sucediendo y la información que venía de afuera, el intento de asesinato de afuera. Quiere decir que el ADN de Fernando, que está en el núcleo de la célula, bien adentro, miren ustedes, dentro de una célula, del núcleo de una célula, captó la información del exterior. Y la información del exterior modificó el gen. ¿Bien? Esto se llama epigenética. El ambiente modificando al ADN. De esta manera, este muchacho se enfermó. No tengo, a ver si tengo acá. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Ah, ahí está, muy bien. Estaba cejada mi visión. Muy bien. Entonces, tenemos acá este ADN, este gen que está produciendo tristeza. Muy bien. Pero Dios en su sabiduría, el Señor en su sabiduría, por eso el nuevo nacimiento en Cristo, por eso nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Si a Fernando se le predica de Cristo y recibe la operación del Espíritu Santo, transformando su ser por completo, el Espíritu Santo, una de las cosas que va a producir es el cambio a nivel del ADN.
Por eso Hebreos 4:12 dice hasta lo profundo del alma y las coyunturas y los tuétanos. A ver, lo voy a buscar acá. A ver si lo tengo acá para leerlo. A ver, acá está. Hoy todo es así. Celulares, tecnología, todo es así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo profundo. Está hablando de profundidad, coyunturas y tuétanos. Está hablando del ADN. Ahora, hasta este momento, él está con este gen expresado de tristeza, que va a hacer que sea un muchacho depresivo desde el origen de su vida. Pero cuando viene la palabra de Dios, comienza a actuar y trae también a nivel físico un cambio aquí. Lo que se vio desde la genética es esto, que hay un elemento que se denomina metilo. Metilo. Es como una llavecita que puede apagar la expresión del gen. Metilo. Hay genes que están metilados, que con este metilo están apagados. Dicho sea de paso, todos nosotros tenemos la capacidad de hacer muchas enfermedades, muchas conductas, muchas cuestiones que hoy están apagadas genéticamente. Por ejemplo, si no me cuido, como con mucha sal, no hago deporte, no descanso, vivo nervioso, puede ser que haga una hipertensión arterial. O si todavía sigo abusando de mi cuerpo y de mi vida, puedo hacer una diabetes. ¿Dónde está la información? Hasta ahora no tuve diabetes, te dice el paciente. Usted a veces, tengo 40 y pico de años y nunca tuve diabetes, doctor, y ahora me descubrieron diabetes. ¿Qué pasó? Y seguramente te van a relatar un shock emocional, un trauma emocional, te van a relatar una vida sin cuidarse, una vida estresada, sobrepeso, sin deporte, con insomnio. Entonces, toda esa información va a hacer, o todo ese estilo de vida va a hacer que se despierte ese gen de la diabetes. Y ahora empiezo a tener diabetes. Pero cuando estaba metilada la diabetes, cuando abuso así, sale el metilo y se expresa la diabetes. Lo cierto es que, de la misma manera, cuando yo recibo una información positiva o cambio el hábito de vida, puedo metilar el ADN. En este caso puntual, la palabra de Dios puede producir que este gen de la tristeza vuelva a apagarse. ¿Se entiende el concepto? Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, porque tiene la capacidad de apagar este gen de la tristeza. Acá viene el nuevo nacimiento en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Ahora, decíamos hace unos momentos que a partir de la información del gen vienen nuestros pensamientos. Se forman nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, lo emocional. Miren la sabiduría de la palabra de Dios. Ahora, Dios nos creó con este sistema. Dios nos creó de esta manera. Dios puso esto en nosotros. No lo podemos negar, está dentro nuestro. Ahora la ciencia nos permite apenas asomarnos a poder tratar de conocer los procesos que siempre hemos sabido a nivel espiritual y bíblico, poder describirlos, porque lo que la ciencia hace no es inventar nuevas cuestiones, sino de describir lo que Dios hizo. La ciencia intenta describir la creación de Dios. Los astrofísicos intentan descubrir el universo creado por Dios. Lo único que hacen es poder
entender o tratar de entender cómo hizo o cómo hace Dios para que funcionen las cosas. De la misma manera, Dios lo hace con nuestros cuerpos. Así que todos estos elementos son importantes para tener en cuenta en el momento que hacemos la consejería. Porque por ahí nos toca a alguien que es depresivo, alguien que viene con ansiedad, alguien que viene con distintos tipos de problemáticas, de pensamiento, de conducta. Y nosotros también podemos conocer estos detalles y dónde la palabra de Dios va a actuar en ellos. ¿Sí? Vamos a abrir para preguntas, ¿les parece bien? No sé si tenemos preparado algún micrófono. ¿Algún micrófono para que podamos? ¿Sí? Muy bien, impresionante. Vamos a hacer un espacio de preguntas. Muy bien. Sí, si desea, ahí tenemos un hermano que... Buenos días, doctor. Buenos días, hermano. Usted mencionaba que toda la información genética y todo lo que el ser humano llega a hacer ya está en su estructura desde su formación, ¿no? ¿Será por eso que Dios determinó y estableció la pena de muerte para todos aquellos que delinquen o delinquían en el Antiguo Testamento? ¿Y puede ser aplicado también para ahora? En mi posición personal no estoy a favor de la pena de muerte, porque entiendo que Dios tiene la capacidad para sanar, para restaurar, renovar y transformar la genética, las neuronas y todo lo que venimos diciendo. Entonces, desde mi punto de vista, el Señor es el que da la vida y el único que tiene la potestad de sacarla. Pero más allá de eso, desde mi punto de vista pastoral y también médico, yo lo utilizo en la terapia, le infundo a las personas la información que es cierta, desde el punto de vista de la ciencia y por supuesto desde el Señor, de que haya esperanza, de que hay salida, de que nunca nadie se debe dar por terminado, por finalizado. Y mira, hermano, que hay enfermedades de índole psiquiátricas, mentales muy profundas, hay casos muy complejos, donde pareciese que el individuo no tiene posibilidad de salida. Pero yo lo he visto en mi ejercicio de la profesión, cómo el Señor actúa, aún produciendo cambios, como hemos visto a este nivel, haciendo que la persona mejore de cuadros que la medicina dice que no tiene esperanza. Hay cuadros médicos que la medicina dice no hay esperanza, pero que uno puede experimentar y ver que el Espíritu Santo hace una y otra vez el milagro de la regeneración y la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Teníamos acá. O, a ver, por acá también. Muy bien. Acá. Muchas gracias. Creo que todos nosotros conocemos y sabemos lo que usted ha mencionado del poder de la palabra de Dios. Y usted ha explicado de una manera muy detallada lo que dice los tuétanos y las intenciones del corazón, que habla del poder tan profundo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer unido a la palabra de Dios. Como usted mencionó, a medida que ha ido pasando el tiempo, encontramos personas que es mucho más difícil los cambios y muy posiblemente esté en esa parte que usted ha mencionado o en otros lugares. La pregunta que yo le hago es lo siguiente. Hay cristianos en que, no sé, puede que estén afectados de una manera muy, muy profunda. ¿Por qué hay cristianos
con la acción del Espíritu Santo, con el poder de la palabra de Dios, se demoran mucho para hacer un cambio radical en su estilo de vida. ¿A qué se debe? Si ambos tienen el Espíritu Santo, ambos tienen la palabra, ¿será que muchos están más bloqueados? No sé, me gustaría una explicación desde lo que usted acaba de explicar. Sí, eso lo vemos, hermana, cada día más, ¿no? Sí, es cada vez más fuerte. Es más fuerte. Y uno se pregunta, Señor, ¿dónde está el poder? Yo le he preguntado. Claro, sí, entendí la pregunta. Creo que esa es nuestra gran pregunta y lo que hoy nos lleva en la consejería, ¿no? Esto que las personas vienen con estas cuestiones tan profundas. A mí me da la impresión de que lo que ahí la persona necesita es un milagro de sanidad divina. Vamos a la imagen 13, por favor, a la imagen 13. Vamos a la imagen 13. Ahí, muy bien. La mente humana, interacción entre neuronas dan forma a los pensamientos y sentimientos. Mira, hermana, este sistema se enferma tanto que produce gravísimos cambios moleculares, morfológicos en las neuronas. Esta es una neurona. Ustedes ven ahí en el medio un núcleo o un redondel. Ese es el núcleo donde está el ADN que yo les contaba. Y ahí donde ustedes ven esas imágenes, ¿no? Las luces son las sinapsis. Ese es el lugar donde se está conectando una neurona con otra neurona y le está pasando la información. Eso es energía pura, ¿sí? Ahora, fíjense, esa neurona central, con la cantidad de neuronas que se está conectando, se puede conectar hasta con 10.000 neuronas a la vez. Y así se pasa la información. Ahora, hermana, cuando el sistema, a partir de traumas profundos como los que están sufriendo las personas hoy, producen un cambio tan grande en este sistema, que es lo que dificulta que las personas puedan rápidamente desbloquearse. Por eso le decía que en ese caso, más que una consejería y una administración, necesitamos un milagro de sanidad divina, una intervención directa de Dios, sanando el sistema, para que este sistema vuelva al lugar donde ahora sí la persona puede recibir la información, puede escuchar la palabra, puede tener otro tipo de apertura. ¿Bien? ¿Más o menos está contestada la pregunta? Sobrenatural, muy bien. La hermana me dice, usted me dice que la persona necesita una intervención sobrenatural, exactamente, un milagro. Ahí está. Nosotros tenemos que creer que esas personas, el milagro se tiene que dar, sí o sí. A mi entender, el milagro está en el campo de la soberanía de Dios. Por eso, pero supongamos que esa persona, supongamos que creemos en el poder de Dios, pedimos que Dios haga un milagro, porque es verdad, muchas veces hay que pedir milagros. Ok, pero ¿qué pasa si el milagro no se da? ¿Cuál sería la actitud? Digamos, nosotros aquí todos somos pastores. ¿Cómo debe ser, digamos, nuestro trato? ¿Cómo debe ser nuestra pastoral frente a esa persona que se demora demasiado o se demora más o se demora menos? ¿Cuál debe ser nuestro... ¿Cómo debemos nosotros tratar? ¿Cuál debe ser nuestra cercanía, nuestra compasión, nuestra misericordia, sin tener que ser tildados de cualquier cosa? No sé si me entiende. ¿Cuál sería la cercanía en caso, digamos, que no vemos ese milagro sobrenatural? Tengo que tener el acercamiento, el entendimiento que la enfermedad de índole mental es exactamente igual que una enfermedad en el hígado, en el riñón, en el estómago, en el corazón o un cáncer. ¿Qué hacemos con una persona que tiene cáncer? ¿Qué hacemos con una persona que tiene artritis o tiene hepatitis? ¿Qué hacemos? Una cosa al médico, pero la acompañamos desde la pastoral consolándole.
consolándole, animándole. No le puedo pedir a una persona enferma que haga determinadas cuestiones. Ahora, yo entiendo, hermana, que en el campo de la mente esto es muy difícil, porque nos cuesta entender que este sistema es un sistema orgánico, físico. Y cuando alguien tiene depresión, o tiene fobia, o tiene trastorno de ansiedad, o tiene insomnio, o tiene trastorno de la personalidad, el problema es que se enfermó el sistema. Ahora, o Dios opera un milagro de sanidad divina, o la persona va a ser un paciente crónico, un paciente convaleciente. ¿Todos los cánceres se sanan? ¿Todas las hepatitis se sanan? ¿Todas las gastritis se sanan? No. De la misma manera, no todas las depresiones se sanan, no todas las fobias se sanan, todos los trastornos de la personalidad, las bipolaridades no se sanan, la esquizofrenia no se sana. Entonces, ¿qué actitud como pastores tenemos que tener con alguien que está sufriendo en el área de la salud mental? Es acompañar al herido, acompañar al enfermo, es más pastoral, más de contención. No tratar de forzarlo tanto al cambio, porque tal vez está limitado, su sistema no responde. Y si no opera una sanidad divina, ese sistema, aunque yo le diga y le ministre y le aconseja, su sistema no tiene cómo entenderlo, no tiene cómo procesarlo. Es igual que si le pido a un jugador de fútbol de la selección que meta hoy un gol teniendo un desgarro en los gemelos. No le puedo exigir, si tiene un desgarro en los gemelos, que hoy haga un gran partido. ¿Bien? Porque tiene una discapacidad física. De la misma manera, en el área de la salud mental, este sistema se enferma de tal manera que podríamos hablar de discapacidades mentales. Y no estoy hablando de retraso mental, sino que de enfermedades como las que les mencioné, que hacen que el individuo no tenga las capacidades y sus facultades como uno entendiese que la tendría que hacer. Y me ayuda también para decirle este concepto. No evaluemos al otro con nuestro cerebro, con el estado de nuestro cerebro. Cuando nosotros hacemos consejería, hacemos con el cerebro del otro. Estamos haciendo consejería en el cerebro del otro. Ahora, mucho cuidado de evaluar el cerebro del otro con mi cerebro, porque mi estado no es igual al del otro. Entonces acá tengo que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Pero más o menos va la respuesta por ahí. Pastoral, convaleciente, ayudar y derivar. Hay cuestiones que son de índole de la medicina. O nosotros no derivaríamos al gastroenterólogo a alguien que tiene úlcera gástrica. ¿No lo derivarían? Alguien que tiene hipertensión arterial, ¿no lo mandarían al cardiólogo? De la misma manera, alguien que tiene problemas en su salud mental, está el área de la medicina que se encarga de esta, que es la psiquiatría, la psicología, la cual hace el acercamiento para trabajar con esta persona desde la medicina, ¿no? Entonces, también, hermana, tenemos que ampliar nuestro concepto y aprender a trabajar multidisciplinariamente. ¿Bien? Multidisciplinariamente. Sí, la hermana acá. Pero gracias por la pregunta. ¿Ya está? Buenos días, doctor. Le agradezco y creo que todos, todo el conocimiento que Dios le ha permitido tener. Yo me entregué a Dios a los 15 años, ya tengo casi 50. No había nada de esto, doctor, en nuestros tiempos. Y la vivencia que yo tuve, lo tuve también desde el vientre de mi madre. Me entregué al Señor a los 15 años y me entregué de todo mi corazón a Dios, porque lo necesitaba profundamente. Sin saber este conocimiento que usted dice, avalo lo que dice usted, porque el Señor entró en lo profundo de todo mi ser y Él cambió mi vida. Y esto es cierto, total, la palabra de Dios es así, tiene un poder tremendo para sanar, de tal manera que fui yo a pedir perdón a aquellas personas que me dañaron y lo hice libremente por el Espíritu Santo. Pero hubo algo en mí, doctor, que yo decidí también hacerlo. Yo en la palabra encuentro siempre eso. Si alguien hace algo y se arrepiente, también debe de estar movido dentro de nosotros, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Yo entiendo ese
ese gen dañado, porque yo lo he vivido, lo he experimentado, muchos abusos, muchas situaciones, como mucha gente de aquí seguramente, y que la palabra de Dios hizo una transformación. Ahora yo, por eso cuando nosotros tenemos consejerías, vemos el daño profundo en las emociones, y somos seres humanos que llegamos a un límite también con las consejerías, y eso es así. Tenemos que llegar a entregarle al Señor y le decimos, porque tuvimos la experiencia, Señor, si tú no haces un milagro, pero con el deseo también de la persona que haya una restauración, porque si no, yo le preguntaba eso y vi en la televisión a todos los acumuladores, cuando quieren, hay un trato, un apoyo médico, espiritual y todo, pero tienen que decidir, llévate esto, y llévate esto, y llévate esto. Porque si no, ¿cómo obra en la libertad el poder del Señor en nuestras vidas? Que Dios le bendiga. Gracias. Y que usted siga adelante. No señala. Bien, yo sé que va a haber queremos tener un espacio todavía, gracias Gabriel, él va a continuar, pero quería con ustedes compartir algunas cosas que son importantes. Gracias Gabriel, un ratito siéntate, toma asiento, porque todavía esto sigue para largo.